deixa acontecer naturalmente. La No, yo me voy a diseñadora saludarle. Vos más sos un maleducado. Yo le voy a atrevido, saludar ya sí. a mi amiga Vero Pardo, a la hermosa Vero Pardo. ¿Cómo te va, Verito? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo están a todos? Disculpame por Oki, es un maleducado. No, así dijo Julio Fernández, dijo eso. ¿Qué dije ¿Qué yo? dijo Julio? Que Vero está vieja. 35 No, bien llevados. De amistad te estoy diciendo. Hola, Vero, ¿cómo te va? ¿Viste Muy eso? bien, ¿cómo Ah. están ustedes? Que está oliendo cosas ricas. ¿Viste qué rico? Claro, un rico matambrito. ¿Sabes cuál es el problema acá, Vero? ¿Cuál? Que Oki es celoso porque vos le tuneás a Julio Fernández y no le tuneás a Oki con la marca de Vero Pardo. Ese es el inconveniente de Oki. Vamos a presentarle a Oki al próximo gran chef entonces. ¿Verdad que sí? Sí. No sé qué va a salir de él, pero presentale nomás. Vamos a ver Que el qué. dicho sea de paso, y antes que ya hable de lo que viniste a comentarnos, un éxito total tu evento. Gracias a Dios, un éxito. Vas a estar hoy justamente en la televisión, Sí. como Julio nos estuvo acompañando como jurado en el IGI y bueno, fue un éxito todo, una bendición, muchísimos inscritos. 6:30 de la tarde por un canal de cable, así que ya saben, ¿eh? Bueno, y antes, ya te dejo para que vos hagas la entrevista. Yo quiero nada más, mi querida Vero, y yo sé que vos sos bastante prudente en ese sentido, pues yo te voy a hacer un descargo, ¿verdad? Yo vi las malas ondas y que justamente salió Sí. la bella Euge, que ya le dije a la querida Clelia que le traiga a Euge, pues una de las mejores cocineras y líder, porque ser chef muchas veces es respetado cuando se es varón nomás, ¿verdad? Pero Claro. hoy en día, por supuesto, hay mujeres que tienen justamente esa agallas y toda esa preparación para manejar toda una brigada. Y a esa camada pertenece la querida Euge. Y ella salió justamente al paso de defenderte, porque yo no puedo entender cómo puede haber gente malintencionada. Estos eventos gastronómicos hay que realizarla, realza, Y Pucuma. realza justamente la profesión y espacio para los jóvenes que estuvieron con nosotros, la querida Nato, ¿eh? Las chicas que vinieron a hacer los bombones de chocolate con el caballero, los ganadores del concurso que estuvieron con nosotros, ¿eh? Ustedes no se pueden Espectacular. imaginar lo que fue ese día. Esta persona fue una bendición porque ganó por muy pocos puntos, porque la otra persona que estaba compitiendo contra ella no presentó el plato. Todo lo que hubo en backstage, todo lo que es armar lo que armamos acá en Destilia el 8 de agosto, fue una cosa muy grande. Hay gente que no se sintió, parece que incluida, y nada que ver, nunca le excluimos a nadie, y entonces es por eso que salió. Acordémonos que Euge es una persona que es la nieta de Belilla Aquino, de Tembiú, Paraguay. Julio, decir que tiene toda la potestad para hablar y que nadie puede decir, pero mis amigos están ahí, Dios está conmigo y bueno, estamos Claro, con y eso. son cosas que siempre ocurre, ¿verdad? Cuando hay Sí. un evento así, cuando algo es nuevo y de envergadura, siempre tiene que pasar luego esas cosas porque le dan Ladran, condimento Sancho. un poco. Bueno, y lo que es la marca, lo que es Vero Pardo hoy en día, te estás extendiendo, Vero. Nosotros, al menos acá lo que trabajamos en Rey Guaraní, nos sentimos muy parte de lo que Y es son, un y son. crecimiento, Sí. porque empezó Vero, después y empezaste vistiendo a los chefs que pasaron acá, tanto a Julio como a Edu Renault en su momento, y después esto fue mucho más allá y hoy en día ya de tinta internacional. Sí, estamos franquiciando la marca. La marca sí tiene un apoyo por parte del gobierno también, ya que Rediex nos ayudó a franquiciar. Tenemos la incorporación de modelos industriales y patentados con lo que sea Ñandutí, Aopoí. Y bueno, es algo positivo, exitoso para el mundo. Estamos saliendo con denominación de origen. Estamos ahora participando en un evento. Ese evento es sobre franquicias, ¿verdad? Que vamos a estar sorteando 2 entradas acá en tu programa. Buenísimo. Para hoy y mañana son cómo vos podés emprender tu empresa, cómo podés franquiciar, es decir, son charlas muy motivadoras para gente que te sigue, también Julio, Nati, para que ellos puedan saber que lo que yo hice es con empeño, es con fuerza, con garra y que las cosas intentando hacer bien y al Claro. estilo paraguayete, es Pero decir, esas lo son nuestro. todas las cosas también que serví justamente de fuente de inspiración para otras personas y quieran justamente. Siempre digo yo que lo Sí. bueno que se imite y si se puede que se mejore, ¿verdad? Nadie está privado de eso. Nada que ver, es decir, y esto se hizo bien desde el principio, se patentó, el gobierno hoy nos está apoyando y por eso hoy estamos como una de los que forjamos esta franquicia y estamos saliendo para afuera y es una bendición. Qué bueno. Y no hay que tener miedo a innovar. ¿Verdad? Yo No. creo que hay que jugarse y hay que saber jugarse por lo que uno quiere. En este caso, lo que es tu marca, Vero, y el privilegio de hablar de grandes chefs de Europa, inclusive, Sí. utilizando estas prendas que son de Paraguay. Así mismo Porque estamos, queda de esta manera. estamos mandando a Uruguay, España, Brasil. A Brasil nos costó un montón convencerle que lo nuestro no era Mau,
que estábamos bien, que tenemos uno de los mejores algodones a nivel mundial. Y estamos llegando a eso, estamos haciendo eventos donde estamos trayendo gente, trajimos a Narda en su momento. Narda se puso nuestra chaqueta y dijo, Dios mío, ¿qué pasa? No estás en Buenos Aires. Y estamos con eso, Claro. y como dice Julio, somos fuente de inspiración. Muchísima gente me llama, Vero, ¿cómo comenzaste? Y bueno, y vos Yo también podés comenzar. Sí, yo recuerdo nomás 1999, creo que, o 95, creo que yo estuve por Buenos Aires y traje una partida de chaquetas de la marca Gubi. Digo con propiedad porque esa marca no existe acá y No yo puede creo que ya no entrarlo existe más. tampoco. Era lo máximo, Sí. los famosos botoncitos chupete pero de plástico. Hoy en día eso prácticamente está medio que suspendido. No tiene esta verdad, pero se están reemplazando por los chupetes pero que están hechos con tela. ¿Por qué el plástico? Porque el plástico es peligroso, puede caerse la comida. Sí, es una Sin embargo, si contaminación. es de tela, no pasa nada. Claro, es todo un arte también el tema de poder coser para estos chefs. Son delicados ellos, ¿no? Son unos capos, pero tienen... Porque imagínate lo que es el deber para vos de hacer chaquetas diferentes para todos, porque nadie quiere tener igual al no, otro. nadie. Y aparte, Nato, Ibero también, y esto yo hago este comentario con mucha propiedad, 15 años atrás la cocina, los cocineros, siempre, primero, recién ahora la cocina es como una profesión, tiempo atrás, 15, 20 años atrás, era una ocupación, se construía el restaurante, el más lindito, el que tenía todo el diente, se le ponía el moño y se le tiraba al salón, el gordito, el cocinero, el feíto, iba para la cocina, ella por supuesto maquilló esta cara y salió a la pasarela, salió a la calle, o sea que vistió al cocinero para que sea expuesto, porque muchas veces los restaurantes, incluso hasta ahora algunos, tienen la mente bastante cuadrada, que el cocinero tiene que estar escondido, pero el alma de un restaurante es el El cocinero. cocinero es el que se le aplaude, el Claro. que está. Salimos a Mar del Plata con pasarelas, a Formosa, estuvimos en Londres. Llevar todo eso y que el cocinero sea reconocido por lo que es un que 10 artista. años atrás Entonces, jamás íbamos a pensar que las ropas de gastronomía iban a ser de pasarela, ¿no? Y iban a tener esa Ese envergadura standing, que hoy consiste en tenerlos a estos como modelos, porque son modelos, Julio Fernández y compañía. Dios mío, me encanta. Y Mi son propia modelos. compañera a esto dice, me hace así tipo despectivo. No, pero no te... ¿Sabes qué, Julio? Te digo Voy a seguir nomás. tu cocina de vuelta. Pero entonces vas a estar en este evento. ¿Cuándo es la fecha? hoy empieza, vamos a sortear 2 entradas por las redes Ok. acá a través de ustedes, Muchas ¿verdad? gracias. Y vamos a estar, vos cómo querés franquiciar, cómo querés estar, cómo querés llegar a ser como lo que Bro es actualmente. Te invito para que participen en las redes de ellos, van a tener 2 entradas y bueno, acércate. Claro, y soñar es crecer. Siempre, si uno lo puede soñar, lo puede lograr. Así Siempre, en todos los aspectos. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre. Y está Saludos para está tu mami. pedido para la chaquetita de Oki. Una nomás hacerle. Por favor. Vamos a Pero tomarle buen las tie- medidas. Es que buen tiempo Nomás. le hizo los comienzos. Después nomás, le conoció a Mirti Arte en No, casa, que es una ahora gran me amiga viste también. otra gente internacional a mí, Ah. Nacho. Ay, ¿quién? O sea, espera, pues le están ninguneando a Vero Pardo. No, lo que pasa es que mi ropa pues es más exclusivo ahora. Más delicada, ¿eh? Más delicada. Bueno, basta. delicada. No aclare que se oscurece. Saludos a Vamos. tu mami y a tu papi, mi querida. ¿sí? Serán dados, dale. Dios mío. A mí me visten esa gente como eso internacional de París y eso. Ah, disculpame, Vero. Él es así. No, mentira, quiero una ropa. Ya, antes tenía ya, tengo Duty. ropa todavía. Al final le vas a pechear. Nos vamos al corte y le vas a pechear. No, porque falta gente, imagina. Argentina, ok, ya está. Va a venir la chaquetita de Vero Pardo para vos. Deixa acontecer.